¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde espero que llegue rápidamente a través de nuestras líneas telefónicas para que converse, para que enriquezca la conversación que voy a sostener hoy con nuestro invitado. Yo considero que es un auténtico privilegio tener aquí en el estudio a una persona muy especial. Se llama Juan de la Cruz. Él es un artista plástico cuyas habilidades como magnífico artesano le permiten, como le dijera yo, entretejer sus imaginaciones, sus sueños, sus historias, sus paisajes y convertirlos en auténticos cuadros, como los que nos rodean y convierten este estudio en una especie de jardín de las delicias. Yo quiero empezar porque el maestro nos hable de estas obras, pero en principio quiero desearle lo mejor, agradecerle su presencia y que haya aceptado la invitación a venir a nuestro programa. Muchas gracias y realmente me siento muy contento, muy felizmente en su espacio. Muchas gracias. Y bueno, también envío un saludo a todos los televidentes a este espacio. Gracias por esa atención que estamos aquí con nosotros, compartir ese trabajo. Pues yo espero que conversen mucho con usted y que le hagan muchas más de las preguntas que yo voy a hacerle. Empezando por las piezas que estamos viendo. Cada una es tan bella que yo siento que concentra una historia. Tenemos ahí un gabán, le podemos llamar así. ¿Cuál es la historia de este gabán? Pues esta historia se inicia desde un diseño plasmando todas aquellas características de la Malinche, de la nopalera, de los magueyes, de los tintes naturales como cochinilla, añil, todo un proceso de aquella cultura que se había dejado de hacer. Y bueno, pues con esta propuesta quiso representar lo que es Tlaxcala. Tlaxcala, lugar del maíz, donde se procesa del maíz todo. Y la tortilla. Exacto, ¿no? Precisamente los diferentes procesos del maíz viene, por ejemplo, mazorca se dice cintli, ya el grano se dice tlaol, ya como proceso ya para la tortilla se llama tixcli. Entonces se deriva toda esa pasta lo que es Tlaxcala, el lugar de Tlaxcala o lugar del pan. Y con eso pues simboliza totalmente lo que es Tlaxcala. Pero usted viene de Ixcotla directamente. Actualmente vivo en Ixcotla, ya desde hace 50 años estoy viviendo allá. ¿Por qué elige ese lugar, maestro? Pues por azares de la vida. Es bonito su pueblo donde yo nazco. ¿Usted nació en Puebla? Nací en San Francisco, Ixquihuacán, Puebla, en 1955. Realmente, pues, orgullosamente, es una bendición nacer en medio de montañas laderosos, con toda una energía enorme que nos da esa posibilidad que me dio desde mi infancia. Y también agradezco a mi familia que me compartieron todo desde pequeño, esa herencia cultural del telar de cintura. Toda aquella, en la lengua náhuatl también, yo hablo náhuatl, ¿no? Qué maravilla. Entonces realmente soy un privilegiado y a través del tiempo, pues mi pueblo tiene un sueño, todo aquella ¿Qué paisaje. Había en el lugar donde usted nació? ¿Qué árboles, qué flores? Pues, ¿qué se escuchaba al amanecer? Fíjese que es algo maravilloso todo aquellas montañas de frente a frente o los costados que son ecos, que son sonidos del río, el viento, la sombra. La lluvia, maestro. La lluvia. Toda aquella en la oscuridad, cuando oscurece y uno anda por las montañas, que sale para nosotros que decimos la luna, nuestro abuelo. Y nuestro sol le decimos Totatzi, que es nuestro Dios. Entonces realmente es una maravilla donde yo sentí esa energía y es por la cual soy un privilegiado de hacer esos sueños y que han sido plasmados. En su pueblo, ¿qué se obra. escuchaba al amanecer? Pues todos sonidos, ese amanecer, esa energía,
de ese río que corre, Campanas. ¿no? Campanas, la gente moviendo, toda una energía de vivir. Y realmente, pues yo nací con ese entusiasmo de ser un hombre trabajador. ¿Sus padres eran artesanos? Eran artesanos y campesinos. Mi papá o mi mamá se llamó Juana María Sánchez y mi abuela se llamó Josefa. Y mi papá, José Antonio de la Cruz. Ahí se dividía toda esa actividad dentro de la artesanía y el campo. Y a mí pues me enseñaron a trabajar el campo, sembrar, en todo, generar lo que es un proceso del campo. Muy niño empezó su diálogo con la tierra. Así es, entonces yo sintiendo esa energía, siempre tuve esa iniciativa desde pequeño, con muchas ganas de crecer, de ver otras posibilidades, de poder relacionar de lo que yo nací, esa energía. ¿Cómo eran sus juegos de niño? El juego era muy, en forma práctica, ¿no? Vamos a decir que, pues yo me acuerdo que iba yo a la montaña y ponía unos lazos que se llaman mecapal y era mi columpio y me hacía yo así meciendo. La otra, como era laderoso, yo cortaba una madera y me sentaba yo y pues me resbalaba yo en la parte de laderoso, ¿no? Entonces son juegos para mí que fue muy importante, de manera todo improvisado, ¿no? ¿Por qué fue tan importante? Los juegos infantiles siempre se convierten como acompañantes por el resto de nuestra vida, pero en su caso, ¿por qué fueron tan importantes? Es importante porque todo es creado por uno mismo, es decir, naturalmente. Por ejemplo, veía una madera y yo tenía que pensar cómo utilizarlo para poder que parezca un juego, una resbaladilla. Entonces yo empezaba a crear toda esa parte y para mí es natural y para mí es importante esa parte de mi vivencia. Maestro, ¿fue a la escuela? Pues intenté de ir a la escuela, me mandaba a la escuela y pues realmente yo tenía mucha actividad de participar en las mañanas, es decir, yo era pastor. Sí. Tenía mis borregos, iba yo a las montañas a cuidarlos y todo, pero tenía que ir a la escuela a las 9 de la mañana, la entrada. A veces me hacía tarde y realmente pues se me cerraba la puerta de la escuela. No. Y entonces me quedaba ahí en el centro del centro del pueblo, pues así como que dice, bueno, que llegue la hora y ya me voy para mi casa. Haz de cuenta que entré a la escuela, pero no entraba yo, por razones de que se me hacía tarde. Pero un día mi papá me encuentra en el centro y me dice, ¿qué haces acá? ¿No entras a la escuela? Pues es que llegué tarde y no me dejaron entrar. Dice, te dije que la escuela no sirve, aquí no sirve. Lo mejor es que vayamos a trabajar al campo, ahí pleno todo, tienes comida, tienes todo. La escuela no servía de ese lugar. Entonces dije, bueno, pero posteriormente me adapté al campo, a trabajarlo todo y entenderlo, todo lo que es como valor de todo lo que se vive como naturaleza. La naturaleza nos da muchas cosas dentro de la sociedad, la humanidad del mundo. Entonces dije, bueno, empecé a aprender a sembrar, empecé a sembrar frijol y todo eso. ¿Qué sintió de meter la semilla en la tierra y verla germinar? Pues sentía que era yo un hombre que comprendía y que era yo útil. Agarrar un chozo, que le llaman chozo, es un fierro que tiene punta, y lanzar la tierra con fuerza y moverlo para que se abra la tierra y echar la semilla. Así se siembra ahí de ese lugar de San Francisco Ixquihuacán, Puebla. Entonces realmente a mí me interesó, le echaba muy ganas, rapidez, todo, y ahí aprendí a obtener toda esa sensibilidad, habilidad en todo el campo. ¿Cuáles eran sus sueños infantiles, maestro? Pues mis sueños era aprender en la vida. Mis sueños era así como conocer otros espacios, otros estados y todo eso. Por eso que yo a buena edad me salí de mi pueblo, dejando pues esa maravilla, recuerdo todo, pero tuve que salir para poder conocer a otros lugares. Yo no salía de mi pueblo, yo no conocía los carros, más que sonidos de lejos o a veces los aviones que pasaban, pero no entendía o no capturaba mucho. Pero el día que pude salir
a través de una familia, dice, vamos, te enseño en donde vamos nosotros que emigramos y trabajando, y por eso compartimos esa parte. Entonces, ¿cómo fue dejar su tierra? Eso es muy importante. Pues por lo mismo de una porvenir de bien, de buscar. ¿Sin dolor? Sin dolor y todo eso. Y entonces a mí de esa edad yo sentía que era necesario conocer. ¿Sus padres cómo tomaron eso, que se fuera? Pues realmente estaban conscientes, pues que era yo un niño que tenía que buscar esa vida de manera muy personal a través del tiempo que tenía que crecer. Entonces ellos me dieron la vida a cierta edad, como a los 6 años. Yo a los 7 años, mi primera salida fue al rumbo a Papantla, Veracruz, donde yo fui a trabajar el campo, donde me llevaron. ¿A esa edad, a los 7 años? A esa edad. Entonces conocí para Papantla algunos ranchos como cedros. Perdón que lo interrumpa, ¿cuánto le pagaban? En aquel entonces era como 5 pesos. Y a un adulto que trabajaba ya como con responsable pagaban 10 pesos. ¿Con quién vivía allá? Pues nos quedamos en un rancho. Entonces, donde hay hectáreas de tierras, donde trabajamos, limpiamos toda esa actividad del campo, de la naturaleza, de lo que se da, lo que se produce, como el maíz, como platanares, como mangos, como diversidad de productos, semillas que se siembran. A esa edad era muy pequeñito, pero ¿sintió la soledad? No, fue para mí emocionante conocer otros paisajes diferentes. Para mí es emocionante haberlo conocido, es emocionante que esté aquí, que hablemos de esto, porque finalmente la vida se refleja en el arte y lo que nos está rodeando es justamente eso, arte. Vamos a ir un corte, regresamos enseguida y seguimos esta conversación con una persona absolutamente maravillosa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Esta es una noche muy especial, muy emocionante y desde luego estamos agradecidos por la presencia aquí de la esposa del maestro, de su hijo y de uno de sus colaboradores o de su colaborador más cercano. Muchas gracias a los tres por acompañarlos y a don Juan de la Cruz por ser tan buen conversador. Y le diré que ya las personas empiezan a llamarle. Dice Juan Dorantes Valencia, le mando un saludo muy especial a la señora Cristina Pacheco y en especial a mi amigo Juan de la Cruz Sánchez, artista plástico y artesano. María Antonieta Vera, muchas felicidades por el programa. Josefina Hernández, hablo para felicitar a la señora Cristina Pacheco y a su invitado. Yo tengo 87 años y soy maestra de tejido. Selene y Piña desde Tijuana, me encanta este programa. Yo también me siento muy emocionada, ¿sabe por qué? Porque hablar de estas cosas en este momento como que todo se ha vuelto un poco demasiado pragmático a veces. Sí. Queremos ganancia, queremos el poder, queremos no sé qué. Y hay cosas de la vida, naturales, sin fanfarrias, sin pedestales. Por ejemplo, yo pienso que sus noches y sus amaneceres en la montaña influyeron para que sus tapices tengan el colorido que tienen. Estaba viendo la pieza de atrás y me hizo recordar que usted es un artista figurativo y abstracto al mismo tiempo. Así es. Entonces, para mí, comprendí que tenía que iniciarme los primeros trabajos. Me preguntaba con qué temática podía trabajar. ¿Por qué eligió los textiles, maestro? Eso no se lo he preguntado. Pienso que como le platicaba, que mi familia hacía esa actividad del telar de cintura. Quizá para mí es una herencia que se viene. Entonces, posteriormente, cuando mis primeros contactos en el pueblo de Guadalupe Ixcocla, ahí inicié mis primeras prácticas del telar de chicote o de zarape. Perdón, ¿no empezó usted bordando? Pero sí, cuando fui a la escuela de la primaria, yo tuve mi primaria en Guadalupe Ixcocla. Entonces,
la maestra que me tocó daba esa materia, esa parte de bordar manteles o cojines y todo. Y a mí me encantó eso. Me encantó porque yo quería hacer algo así dibujado, bordado y todo eso. Entonces, el mantel que hice trabajar son unas flores y en el cojín que hice era un escudo nacional. ¿Las flores estaban inspiradas en flores reales? Pues no, era dibujado como imaginación imaginaria, ¿no? Pero sí parecían flores como aquellos girasoles que da la temporada en el mes de julio de Tlaxcala, que se viste la Malinche con los girasoles morados. Y entonces tenía esa forma del diseño que lo realicé en mantel. Y por allí tenía la curiosidad de que yo tenía esa inquietud de hacer algo. Entonces cuando yo empecé, me inicio mis primeras prácticas, sentí pues bien haciendo algunos diseños tradicionales, como es la greca T, la greca Y, la L, entre otros diseños. Entonces era decorar un zarape alrededor con todos sus colores. ¿Cuándo empezó a trabajar la lana? Es cuando empecé a contactarme la lana y el telar y todo, de los telares que siempre se ha manejado ahí. La sensación, manejar la lana, hacerla a su manera, doblegarla o guiarla, debe ser una sensación muy especial. Así es, porque de verdad que para mí ha sido maravillosamente todo el proceso, lo va sintiendo de manera mi interior, que se apasiona, que siento ese trabajo con mucho cariño, ¿no? Entonces, de manera, es un sentimiento de percibir un textil hecho y que realmente recuerdo mucho mi familia, mi abuela, que lo hacía. Entonces yo siento que en aquel entonces pude asimilar y darme esa oportunidad de afirmar que podía ser ser textilero. Mencionó la posibilidad de recordar y yo quiero imaginarme que en todas las piezas que estamos viendo y en las demás están entretejidas sus experiencias actuales y sus recuerdos. ¿Cuál es el que con mayor vigor lo acompaña de sus recuerdos? Pues realmente es el paisaje. Claro. Entonces yo me incliné porque interpretar una serie de imágenes que realmente el país es muy importante para mí, yo que para todos los mexicanos, donde nos da una serie de energía, vida, todo. Y yo he mostrado en mis trabajos, retomando esos elementos con respeto a la naturaleza y transformarlo de una forma diferente. Es decir, la propuesta de las obras como algo más que trasciendan. Me encanta también ver el paisaje que se podía hacer, pero mejor lo dejo dignamente. Lo copia o lo interpreta o lo rehace o lo ordena. Los escritores ordenan la realidad de alguna manera. ¿Usted Sí, como artesano también? yo lo retomo, lo transformo y lo interpreto todas aquellas imágenes que he tenido como parte de mi vivencia. Y entonces la obra se convierte en figurativo o semifigurativo de la forma que represento. ¿Cómo elige qué técnica usar? ¿Quién lo decide? ¿Usted o la idea? Pues más bien, yo como persona creo la idea. ¿Cuál es realmente de iniciar un diseño? Primero proponer un boceto, jugar, trazar. Lo hace. Lo hace en un boceto, colorear y luego pues ver la posibilidad, lo que uno sea para un tapiz o para un grabado o para un zarape o para diversidad de lo que yo aprendí a hacer. ¿Dónde es más difícil plasmar una idea?
en un zarape o en un grabado? ¿Son materiales diferentes? ¿Son tiempos diferentes? Para mí ha sido un poquito más complejo, pero no imposible, es el tapiz. El tapiz es un poquito complejo en su proceso, desde iniciar un cuadro pictórico, crear, luego dar su dimensión, el tamaño del tapiz, que es otro trabajo de señalar en el cartón. ¿Qué decide el tamaño? Es decir, decide el tamaño del proyecto. Puede ser a 3 veces, a 5 veces, según el lenguaje que me propone mi diseño. ¿Hay alguna idea que se le revele, que se resista y diga, todavía no, Juan? Pues realmente sí, porque hay cosas, tienen su mismo lenguaje para un tamaño. Y hay cosas que no requieren. Es decir, el valor no se mide por el tamaño, el valor es el contenido de un diseño. Entonces, para mí, son momentos que un poquito tomar decisiones de cuánto, qué dimensión tiene que dar su formato para poder decidir hacer un diseño. Todos estos trabajos, todas estas obras de arte que le agradezco que nos permita ver, son tiempo y son luz. Usted teje con la luz. Pues realmente es lo primordial que requiere de un trabajo artístico. Si no le damos esa pincelada, esa luz, creo que no hay nada, puede ser vacío en una obra. En la obra se tiene que dar ese toque visual a través de la línea, a través del color, a través de esas sombras del claroscuro. Con el color usted establece o hace más intenso su diálogo con la tierra, ya que sus colores son naturales. Ahí están el capulín, ahí están el cempasúchil, ahí están muchos elementos, la corteza de un árbol. Todo eso está ahí para ayudarlo a usted a convertir esos materiales en arte, justamente. Así es. Es la materia, dichosos nosotros como creadores si lo tenemos. Y aquí la idea es aprender el proceso, la disciplina, la visión de cómo seguir utilizando y en qué prendas. Y cuando empezó sus estudios profesionales ya tenía nociones adquiridas de una manera natural, instintiva, acerca de los tapices, de la pintura, del grabado. Pues una parte antes de eso, de obtener una formación. Entonces estamos hablando por los años 75, donde yo me inicié practicando en telares de chicote o zarape. Posteriormente me vine a integrar en la Ciudad de México la Escuela Taller Nacional de Tapiz. Y ahí aprendí las dos... Dependía de Bellas Artes. De Bellas Artes. Sí. Ahí aprendí las dos técnicas europeas como alto liso y bajo liso. ¿Por qué son tan complicadas? Pues, o especiales. Por una parte, en la historia de los trabajos de los tapices del siglo XVI, siempre han sido su técnica, es decir, una disciplina muy... ¿Pero qué quiere decir alto liso, bajo liso? La posición del telar. Tengo que hacer un corte. Sí. ¿Me permite? Es cuestión de unos segundos. Claro que sí. Mientras arreglamos los telares, ¿qué le parece? Vamos a un corte y ya sabe, estamos recibiendo sus llamadas. Muchas gracias y espero recibir muchas más. Todavía nos queda un ratito de programa y hay tiempo para que usted nos llame, para que entre aquí y para que le pregunte al maestro todo lo que quiera acerca de estos sueños convertidos en piezas de arte.
Brenda Chávez López dice, maravilloso trabajo, felicidades y saludos desde Tlaxcala, nada menos. Muchas gracias. Rubén Camacho, saludos a la señora Pacheco y a su invitado Juan de la Cruz Sánchez. No tenía el gusto de conocerlo, pero ya lo estoy conociendo. Alonso León, maravilloso trabajo artístico, felicidades, maestro. Gracias, Canal 11, Cristina Pacheco. Irma Cruz, gran ejemplo de lucha, de que hay que descubrirse día a día. No hay imposibles. Don Pedro Pérez dice, Pedro Pérez, 84 años de edad, en Guanajuato. Felicidades al artesano y artista plástico Juan de la Cruz. Además de la gran mexicana Cristina Pacheco, esta conversación es maravillosa, los admiro profundamente. Muchas gracias. Patricia Fonseca, le mando un afectuoso saludo al maestro Juan de la Cruz. Maestro, estábamos hablando de su trabajo, por supuesto, y le decía que debe ser muy emocionante que surja una idea, pero además el momento en que la termina, en que dice, aquí está la idea que yo tenía. Cuando acaba una pieza, ¿es lo que usted había soñado o cambia en el transcurso, en el proceso de la creación? Pues realmente creo que es una cosa de un preproyecto y otra cosa ya como un trabajo terminado. Es totalmente una sorpresa muy increíble que es ir en el proceso cuando ya finaliza y mostrar ante un muro que el trabajo ya ha terminado. Pero no hay algo que cambie en el proceso, no sé, no, la idea no florece de otra manera como usted se lo imaginaba. Claro que sí. Ahora sí, como dice el dicho, una cosa es proyecto y otra cosa ya terminar el proyecto. Entonces es una sorpresa muy increíble por la diferencia en materia de las tramas, de los hilos. Entonces, una cosa es una pincelada y otra cosa en materia prima. Entonces, la que nos da esa presencia importantísimo y todo, y es una sorpresa para al final del trabajo, muy grande. ¿Ha pasado que el grabado pase a convertirse en un tejido o que un tejido inspire un grabado? Claro que sí, pues tengo la experiencia de ese trabajo que tenemos presente, que se llama El Bosque. Entonces, nace primero un grabado en blanco y negro con una técnica que se llama mesotinta. Realmente me sorprendí como resultado. El grabado nunca lo había hecho técnica como primera vez. Y dije, pues wow, tiene una calidad importante de los grises, negros y blancos, muy rica. Entonces dije, voy a interpretar este grabado en tapiz de 2 metros por 4 metros. Y realmente cuando saqué esa tapiz, muy impresionante el resultado de un grabado hecho con una técnica mesotinta y a convertir en una técnica de alto liso jugando con los diferentes mezclas de color. ¿Cuántas técnicas hay para tejer? Para hacer un tapiz, un gobelino. Además, me estaba acordando ahorita que usted comentó en una entrevista, me imagino, que mezclaba la técnica francesa con la tradicional de México. ¿Cuál es la primera y cómo mezcla con la segunda? Pues mire, muchas veces los telares de zarape tiene su limitación. Al aprender otra técnica como es alto liso y bajo liso, que se trabaja con cartones, entonces ya hay posibilidad de interrelacionar. Ahora ya en el telar de zarape ya puedo trabajar con un cartón sin tanto como la limitación que se tenía que se trabaja con una cuadrícula. Perdón que le pregunte, ¿qué quiere decir trabajar con un cartón? Cartón es el patrón de todo aquel resultado del cuadro pictórico ya al tamaño del tapiz que se realiza. Es como una guía. Es un patrón, le llamamos, sí, un cartón. Entonces, ese cartón ya lleva todo, la señalización, líneas, formas que se interpreta el claro-oscuro. Es decir, el claro-oscuro de materia se le dice trapiel en español, es una sombra. Y en francés se le dice batage, que es bataje.
todos tienen su lenguaje, pero es el mismo la técnica que se maneja. Cuando participó en la Bienal de Madrid, ¿vio otras técnicas? Claro que sí. Algunos tapices que vimos ahí están realizados igual la misma técnica que yo domino aquí en México, ¿no? Entonces es el mismo resultado, pero también hay otros tapices que son más, digamos, su material es un poquito más grueso, se altera un poquito la calidad, y están hechos en telares de zarape o bastidor, que es muy distinto. Pero el tapiz clásico totalmente es hecho un telar que se llama alto y bajo liso, Es lo que nos que lleva decía. una tensión muy firme, donde la pieza tiene que ser impecable a la hora de colgar al muro. Perdón que le pregunte también, ¿alguna vez siente que se está equivocando y tiene que deshacer? Así es. A veces no somos tan perfectos, todo una secuencia. A veces nos llegamos a equivocar, pero nosotros como intérpretes, como creadores, tenemos el lema de decir todo lo equivocado va para abajo, aunque se haya trabajado una semana. Entonces se desteje y se vuelve a corregir todo lo que se había hecho, digamos, mal o alguna equivocación por el color o por algún punto de línea que no se puso. Mencionó usted el color. ¿Cuál es el que más simpatiza con usted, el que habla más por usted, el que tiene su tono de voz? Pues es en cuestión del telar, es el color. El color. ¿Cuál es el color que más lo entiende o al que usted más entiende? Pues los colores, digamos, tenemos el juego de colores de lo básico de los primarios. Y de ahí parto de eso, pues ya utilizo de la que convenga para poder interpretar una composición jugando con esa posibilidad de la diversidad, de tonalidad, para dar ese enfoque del tapiz como parte de enriquecimiento. ¿Alguna vez la figura humana aparece en sus trabajos? Parecen como algo de un símbolo. Es decir, la Malinche, por ejemplo. La Malinche también, los cactos, los nopaleras, entre otras plantas, los magueyes, que son muy representativas como partes de lo que es México, ¿no? Además, los cactos son de gran belleza. Las flores son inesperadamente bellas. Así es. Entonces, realmente la naturaleza es una belleza, es una majestuosidad, y que realmente todos aquellos colegas como criados tenemos un modelo para todos, nos basamos en el paisaje. El paisaje, que en su caso es el recuerdo, es la infancia, primeramente. Así es, porque realmente soy afortunado de haber nacido en medio de aquellas montañas. Y realmente recuerdo que caminaba, bajaba las veredas, y pues no había transporte, todo era un camino real donde pasaban transportando las cosas de los comerciantes a través de bestias, animales, todo en aquel entonces. Entonces, imagínense todo lo que uno trae, ese entorno, ¿no? Todo aquellos diseños almacenados en el espíritu, en la mente, ¿no? Pero fíjese qué cosa tan bella. Yo pienso que la experiencia determina nuestro trabajo. Si usted hubiera vivido de otra manera, hubiera tenido otra infancia, ¿habría hecho tapices como estos o no? Pues no creo. Y sí creo, dice el dicho, que no importa dónde vengamos, sino que tengamos una visión de crecer, formarse, para poder realizar lo que uno ya trae de nacimiento. Quería ser artista. Pues cuando tuve la oportunidad de convivir con gente que veía que hacía el arte, sí
aspiré y desde entonces tuve la posibilidad de trabajar porque ya estaba preparado. Escuché que había colaborado con otros artistas plásticos. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son? En 1975 a 80 tuve la oportunidad de trabajar y colaborar, por ejemplo, con el maestro Carlos Mérida. ¡Ay, qué maravilla! Tuve la oportunidad de trabajar con Vicente Gandía, con Arnold Belkin, fíjese, con esta artista, Eleonora Carrington. Sus tapices son maravillosos. Entre otros artistas. ¿De qué manera o en qué consistía su colaboración? Mire, voy a tener que hacer un corte, pero antes de que entremos al corte voy a pasar unas llamadas porque ya tenemos muchas y se nos están atrasando. Lulú Villa Hernández, magnífico artista, felicidades por la hermosa entrevista. Jaime Paredes, gracias por compartir el arte y el talento de este gran ser humano. Eva Durán, excelente entrevista con el maestro, muchas felicidades. Lorenzo Peña, felicito a la señora Cristina Pacheco por su programa. Tenemos muchos años de verla en la televisión. Le mandamos muchos saludos de parte de la familia Peña Tobar. Muchas gracias por su constancia, por su generosa compañía. Y desde luego, gracias por acompañarnos hoy. Para mí es una noche muy especial. Vamos a ir un corte y regresamos volando de verdad. Al maestro don Juan de la Cruz le va a dar mucho gusto escuchar la llamada de Lourdes Alanís que dice: yo coincidí con el maestro Juan de la Cruz Sánchez en un taller. Quiero decirle que lo quiero mucho y que me emociona mucho verlo en este programa y además aprendí muchas cosas de él. María de los Ángeles Díaz Solís, le mando un saludo muy especial al invitado Juan de la Cruz. Teresa Sánchez Ramírez, muchas felicidades, maestro Juan de la Cruz. Rosy Galot, un saludo desde Cozumel y mis respetos para el maestro. Luis Valdemar, le quiero mandar un saludo muy especial al maestro Juan de la Cruz Sánchez de parte de Luis Valdemar. Laura, estábamos hablando hace un momentito de la colaboración de usted con otros artistas. Me decía que con Leonora Carrington trabajó en una pieza que se llamó El rapto de las Sabinas. ¿Qué fue esto? De Arnold Belkin. Ah, de Arnold, perdón. Sí, cuidado. Y, bueno, el título se llamó El rapto de las Sabinas, que la obra medía como 1,60 por 2,20. Ese formato. Pues él era muralista, era pequeña realmente la pieza. Así es. Y bueno, pues realmente es un placer haber conocido artistas que algunos viven y algunos no. ¿En qué coincidía, en qué consistía, mejor dicho, su trabajo con ellos? Realmente, pues, como yo me formé profesionalmente en la técnica de esto, pues realmente pues coincidíamos en que ellos buscaban a alguien que pudiera interpretar su obra. Entonces me buscaban para poder colaborar con ellos, ¿no? ¿Interpretar sobre qué superficie o con qué material? Sí, ha sido igual como esta calidad de los tapices que yo hago, es lo mismo, nada más con sus temas de ellos y realmente interpretando lo que ellos me daban su propio diseño. Interesante. ¿Con Leonora cómo trabajó? Igual con un telar de bajo liso y interpretando su tema, sus motivos que ella como pintora lo que expresó en su obra. Entonces la idea, una vez interpretando, pues ya es un logro para ellos ver en su trabajo en un tapiz. Es muy sorprendente también para ellos. Es como alguna obra interpretada en diversidad, ya sea vitral, ya es una escultura, y de ver es algo sorprendente. Entonces ellos hice esa colaboración. ¿Hubo colaboraciones en el caso de la creación de esculturas? En grabado. Grabado. Con un trabajo que se llama volumétrica. Es un textil donde se trabaja a través de un andamio, como son relieves
son texturas, no se puede enrollar. Si se enrolla, se abulta. Entonces trabaja con un andamio desde la parte de abajo hasta el término del trabajo con un andamio. Esa es la diferencia de un tapiz tradicional y un tapiz volumétrico. Ahorita me acordé, y perdón que cambie yo de tema, que usted empezó con el bordado. En los bordados nos dicen cuando nos enseñan a bordar que el reverso es tan importante como la cara, Claro. como el amber. ¿Es lo mismo en el tapiz? Así es, el tapiz tiene un revés y un derecho. Y su tejido es muy rígido, ¿sí? Y el zarape es más suelto porque es para abrigarse. Y el tapiz para decorar, ornamentar la pared. Entonces tiene que ser muy de alta precisión, impecable. ¿El reverso es una prueba de la calidad del tapiz? Sí, es que realmente pues es la parte del derecho de la obra. Y la parte de atrás es donde se determinan todos aquellos materiales como nudos, como terminados. Estaba pensando, mejor dicho, en los nudos. Muchos escultores han hecho esculturas que son nudos. Así es. Como Eyelson, si no me equivoco. Pues realmente se interpreta todo lo que quiera uno en cuanto a la posibilidad que permite el material. Entonces, uno como creador, uno como artista, pues va valorando los materiales, las posibilidades que se puede manejar. Artista y artesano, ¿dónde se encuentran? Pues los dos se requieren como una necesidad. Hay artistas que se dedican a su área como pintores, pero también tienen interés de interpretar su obra en cualquier disciplina, ¿no? Del textil o llámese una escultura, ¿no? Entonces, el artesano es un nivel a nivel técnico que domina todas aquellas técnicas del proceso. Entonces, el pintor simplemente da su obra y que lo interpreten todas aquellas pinceladas que le da a él. El artesano, pienso mucho en las manos, en el manejo de las manos. Tienen una especie de sabiduría particular. Así es, porque las manos, sin las manos no se haría la artesanía. No, sí, pero además tienen un trato como más natural, más inocente con los materiales. Sí, así es, y realmente pues en el ser artesano pues es ser intérprete. Es maravilloso. Y ante todos aquellos materiales tan nobles, tan todo. ¿Intérprete de qué? ¿De la naturaleza? Pues de una manera así, interpretando de la forma del proceso del tejido, ¿no? Vamos a decir, una línea diagonal es un reto para poder hacerlo, modelar. Cuando te queda con gran contabilidad de las vueltas, es una alta precisión. Si uno se equivoca, si uno ya no lleva la contabilidad, la figura se sale de la perfección. ¿Cómo lleva la cuenta? Contando vueltas, vamos a decir. ¿Pero cómo las recuerda? Hilo por hilo se va contando cuántas vueltas. Haz de cuenta, una línea me pide que yo pueda dar 2 vueltas por cada hilo, y así. Y una línea me puede pedir a 3 vueltas por cada hilo. Entonces, todo estar muy bien centrado uno de lo que está uno haciendo en lo que requiere el diseño. ¿Cuál es la historia de los hilos que usted maneja? ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegan a sus manos? Pues, primero que nada, es tener el material en blanco, madejas en blanco. Después se somete a teñido de acuerdo a la necesidad del diseño, capturar todos esos colores, esas gamas que se hizo. Entonces ya se hace una serie de gamas en teñido para igualar todos los tonos de mi original del diseño. El sol y la sal
¿De qué manera contribuyen en el proceso del teñido? Pues digamos la sal es como un Fijador. mordente, fijador. Y el sol, pues como todo, a veces se expone o no se expone porque deteriora a los colores. Carcome. Carcome todo eso, o se lo lleva en la tonalidad. Siempre hay que cuidar mucho de esa parte. ¿Siempre trabaja bajo luz natural? En algunos, por ejemplo, de la artesanía que yo realizo, me fascina seguir trabajando como nos enseñaron nuestros antepasados. Sobre todo mi abuela lo que hacía, tenía colores en ollas de barro. Compraba el colorante que es añil y cochinilla y lo sometía, lo reposaba a tiempo de 8 días, 15 días, para que el color se concentre todo. Entonces, a la hora del teñido, pues es una maravilla sacar el primer baño, una concentración. Entonces, yo lo aplico mucho en la artesanía, llámese un gabán, llámese algunos artes desde un mural, desde un tapete también, y todo con ese tintes natural que nos da la naturaleza actualmente, temporalmente. Por ejemplo, el mes de julio nos da el color de la cáscara del nogal. Ese mismo mes nos da el capulín, la fruta. Noviembre. Sí. Cempasúchil. Cempasúchil. Y todo eso con la grana cochinilla y el añil. Y después tenemos los 3 colores primarios. Maestro, sus piezas, sus tapices, ¿tienen música? Sí. A través de la música se van trabajando con esa emoción, con esa percepción de cierta música, así como que adaptando, ¿no? Para mí es lo que me llena mi interior, de agarrar la trama, de utilizar los utensilios de la técnica y pues con la música. ¿Es la música que interpretan los árboles, la lluvia, los ríos? Sí, parte de todo eso, ¿no? Cuando tejes, cuando estás en tu taller, todo aquel sonido que pasa, a los aves, los pájaros, el viento, esa es parte de un sonido. Entonces imagínese toda la concentración de hacer una obra, se apasiona, ¿no? Aquí no hay noche, no hay de día, es lo mismo. No hay tiempo. No hay tiempo. A veces pasan 14 horas y sigo trabajando. Se apasiona y como que se concentra de un mundo muy propio. Pues yo quiero agradecerle que nos haya permitido compartir con usted este mundo que es tan propio, tan rico y tan especial. Ha sido una noche maravillosa, de verdad, porque hemos podido compartir las experiencias de un hombre que sabe tejer sus sueños, sus imaginaciones y convertirlas en arte. Me tengo que despedir, de ustedes me despido también y recuerden que los espero el próximo viernes para seguir conversando. Maestro, mil gracias. Muchas gracias y buenas noches por haber invitado muy felizmente, muy contento. Muchas gracias.